Telikers, ¿cómo están? Estamos en el segundo día del mes de abril de 2019, ya son las 2:20 de la tarde y pues nada, estaba esperando y sucediera alguna eventualidad, algo importante dentro del mercado de Bitcoin para hacer un update, porque si no, ¿de qué iba a hacer un update? Y bueno, ya sucedió en la madrugada de hoy, en horario asiático. Pues lo que en cierta manera nos esperábamos o sospechábamos, sin embargo, hay varias cosas que desde mi perspectiva, desde mi análisis, no se cumplieron, análisis el cual queda parcialmente invalidado. Y bueno, y es el análisis que hemos estado manejando las últimas semanas. A mí me alcanzó el stop. Supongo que a muchos les habrá alcanzado el stop si utilizaron el stop loss y a los que no, pues supongo que los habrán liquidado. Pero bueno, sucedió lo que tenía que suceder. Hubo una gran pared, una gran muralla de venta en los 4.200, 4.300 de 10.000 bitcoins por un usuario. O sea, hubo una sola orden de venta de 10.000 bitcoins en BitMEX, y la cual, pues, dentro de los foros y dentro eh, de las estadísticas de BitMEX, toda la data, muestra que mínimo un stop hunt iban a aplicar a ese usuario, porque eh, pues era una grandísima cantidad de bitcoins a la venta, y por supuesto eso llenó todo el supply, toda la oferta que había en esa resistencia, y nada, no podían perder. Ustedes saben que la casa siempre gana. Entonces, bueno, partiendo desde ese punto de vista, eh, lo que yo tenía previsto que sucediera, un tercer test dentro de lo que era la tendencia alcista o dentro de la línea de tendencia, no ocurrió. Ese bajón que yo me esperaba no ocurrió. Lo cierto es que hubo un rompimiento de las resistencias, acompañado de un volumen moderado. Yo no voy a decir que es un volumen, bueno, hablamos de que esto es una data de TradingView, y nunca son los datos del 100% confiables. Sin embargo, basándome en eso, tendría que checar otro tipo de indicadores y otro tipo de data. Fue un volumen moderado, pero no mayor a los volúmenes que estábamos acostumbrados, pero bueno, es un inicio. Pero lo que no me gusta y que no considero normal, estamos en velas diarias, es la mecha que está formando la vela diaria, desde los 5.000 hasta los 4.700 ya. Y bueno, si cierra por debajo de los 4.800, podemos esperar dos cosas: o una consolidación, o empieza un momento de distribución. Eh, lo otro que es cierto, aparte de que ya, bueno, ya aquí podemos ver en estos niveles de que era nuestra previa resistencia, ahora va a ser un soporte importante, el cual, bueno, de primera mano esperamos un retest de lo que ahora es un soporte, y saber qué sucede. Sin embargo, perdón, esta suba no llegó a romper, aunque rompió una resistencia muy importante que era esa zona, no llegó a romper la tendencia bajista este, del año 2018. Y eso todavía no, bueno, es un primer paso. Al menos lo que estamos viendo ahora es un impulso, es un primer paso pues a un posible rally o un posible bull run. Pero desde mi punto de vista, si este era uno de los escenarios alcistas que yo tenía, desde mi punto de vista llegamos al destino que teníamos que llegar. Y bueno, lo que sería toda esta zona, este,
ya sería, bueno, es una zona de, de resistencia psicológica más que una resistencia real. Pero una resistencia real yo lo ubicaría en los 6.000 realmente, 5.800, 5.700. O sea, ahí es que yo buscaría la zona. Habría que ver si podemos romper la, la resistencia diagonal o la tendencia que traíamos este, desde el año pasado, que es lo que faltaría realmente por ver desde mi punto de vista. ¿Mm? Si lo ven. Es importante o sería importante romper esta zona para poder efectivamente alcanzar los 5.800, 5.700 y y nada, todavía está en veremos. Lo que no me convence de que eso sea posible es esta mecha. O sea, aparte de que, dejando dicho que las, para ver, en estos momentos está habiendo una liquidación importante en los longs en BitMEX. Supongo que de longs con alto nivel de apalancamiento. Y a pesar de que hubo una alta liquidación de shorts en esta vela, de más de 500.000 shorts o de $500.000 en shorts, y y nada, está sucediendo en este preciso instante. Lo pueden constatar, a ver si lo tengo por aquí. ¿Lo ven? Ajá, aquí. Hay más, ahorita, bueno, 16.075 longs siendo liquidados. Obviamente en horas de la madrugada hubo una grandísima cantidad de shorts que estaban siendo liquidados. Pero no, es una cosa que hay que estar atentos, aparte de que el funding de los longs aumentó drásticamente y notoriamente. Son cosas que, no sé, como que encienden las alarmas. Todavía pudiese estar vigente algo como esto. Y nada, eso es también otra cosa para las que estar alerta. Quizás pueda venirse un big short de frente a todo esto. Pero lo que sí les digo es que, bueno, de romper esta línea de resistencia, la tendencia, nada, yo no veo una resistencia más importante que ya sea la de los 5.800 y de ahí para arriba, nada, es ver qué sucede. En el intradiario no se dice mucho, en el intradiario pues todo queda deshabilitado, todas lo que estábamos viendo, porque bueno, hubo un rompimiento importante. De hecho, me tomaré a la molestia y al tiempo, el momento de borrarlos, y ya queda esperar cómo se comporta. Vamos a esperar un poco que pase toda esta tormenta o toda la marea, toda esta emoción que existe por la suba y los rompimientos de resistencias importantes, para saber entonces y reevaluar las posiciones que pudiésemos o no tomar. Bueno, no sin más que decir, les deseo mucho éxito para el resto de la semana y puedan aprovechar el siguiente buen trade que les pueda presentar Bitcoin. El Ethereum se está comportando de una manera muy similar a la del Bitcoin, así que no hay mucho que decir al respecto, como pueden ver. Simplemente hubo un momentum y pum, se adhirió al pump que tuvo. Ya del resto de eso, quiero destacar que sigo sin descartar una siguiente baja. De hecho, quizás pueda ser una baja incluso más violenta de la que me esperaba en un principio, pero por lo menos mínimo un test debería esperarse. A nivel técnico, al menos hablando, es lo que pudiera yo esperarme. Pero bueno, estoy abierta a debate y puedo estar equivocándome. Eh, no todos los analistas no somos dueños de la verdad absoluta. Siempre hay un margen de error y no puede haber alguien que pueda asegurar tener la verdad absoluta de los movimientos de un mercado. Bueno, desde mi experiencia es casi imposible. Y bueno,
sin más que decir, les dejo abierto la posibilidad de comentarios. Si tienen algún comentario, crítica, buena, mala, constructiva, preferiblemente, alguna duda, o para conversar acerca de los temas relativos a los criptoactivos, pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Recuerden seguirnos en las redes sociales, estar pendiente de los posts. Trataremos, eh, si ustedes están de acuerdo, pueden dejar abajo en los comentarios si están de acuerdo algún tema en especial que quisieran hablar, que quisieran debatir, o que quisieran que habláramos, y que si tienen alguna pregunta en específico. Y estaremos atentos a todo lo que puedan decir y comentar. Bueno, un abrazo, que tengan feliz semana y mucho éxito y cuidado en el mercado. Chau, chau.